Encontré una carta secreta escondida en el cajón de mi padre. Fue escrita el día en que nací. La primera línea decía: nunca quise una segunda hija. Continué leyendo. Al llegar a la última página, lo comprendí todo. Pero ellos no tenían idea de lo que yo iba a hacer a continuación. Mi nombre es Skyler James. Tengo 32 años de edad. Hace 3 semanas, descubrí algo que destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. No fue un rumor. No fue un malentendido. Fue la verdad escrita por el propio puño y letra de mi padre. Mi padre murió una fría mañana de jueves. Yo fui quien estuvo sentada a su lado, sosteniendo su mano mientras la máquina se ralentizaba y finalmente quedaba en silencio. Recuerdo haberme quedado mirando su rostro, esperando algo, cualquier cosa que nunca llegó. Mi hermana mayor, Victoria, estaba en Aspen en un viaje de esquí. Mi madre se quedó fuera de la unidad de cuidados intensivos, diciendo que no podía soportarlo. Así que, al final, solo estaba yo. Una semana después, nos reunimos en una elegante oficina de abogados en el centro, de esas con suelos de mármol y voces bajas. Parientes que apenas reconocía llenaban la habitación, todos fingiendo estar de luto. Entonces el abogado comenzó a leer el testamento para su hija, Victoria James. Él enumeró todo: $24 millones, el patrimonio familiar, inversiones, joyas e incluso la colección de coches clásicos de mi padre. Luego hizo una pausa. Para mi hija, Skyler James. Recuerdo que contuve el aliento. Le dejo la suma de $1. $1. Sin explicaciones, sin vacilaciones. Solo $1. No lloré. No discutí. Solo me quedé sentada allí sintiendo cada par de ojos sobre mí. Algunos con lástima, otros con curiosidad, algunos silenciosamente satisfechos. Pero 3 días después, mientras limpiaba el estudio de mi padre en nuestra antigua casa en Cedar Ree, encontré algo que lo cambió todo. Un cajón oculto. Dentro de él, había una carta amarillenta por la edad, sellada y fechada el día en que nací. Mis manos temblaban cuando la abrí. La primera línea decía: nunca quise una segunda hija. Desearía poder decir que dejé de leer allí mismo, pero no lo hice, porque para cuando llegué a la última página, finalmente lo entendí todo. Antes de continuar, tómese un segundo para suscribirse, pero solo si esta historia le llega al corazón. Deje un comentario contándome desde dónde nos está viendo y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos. Lo que sigue contiene elementos de ficción y cuenta con la ayuda de inteligencia artificial para resaltar el mensaje humanista y la experiencia emocional. Espero que encuentre algo para usted mismo. Ahora, permítame llevarle de regreso a la noche en que todo comenzó a desmoronarse. Estaba terminando un turno tarde en la oficina cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Casi lo ignoro. Casi. Pero cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla, algo en mi pecho se apretó. Ella nunca llamaba a menos que necesitara algo. Respondí. Tu padre está en el hospital, dijo ella secamente. Ataque al corazón. Deberías ir. Sin pánico. Sin miedo, solo instrucciones. Salí al aire frío de la noche. ¿Qué pasa con Victoria? Ella está en Aspen con amigos. No puede regresar esta noche. Por supuesto que no podía. ¿Y tú? Pregunté. Hubo una breve pausa. Como si incluso la pregunta la molestara. Iré por la mañana. Es tarde. Tengo llamadas que hacer. Eso fue todo. Nada de por favor. Nada de tengo miedo. Solo una tarea que se me entregaba como siempre. No discutí. Aprendí hace mucho tiempo que discutir con mi madre era como hablar con una pared que ya había decidido que yo no importaba. Tomé mis llaves y me fui. El viaje tomó 4 horas. 4 largas y silenciosas horas a través de un tramo interminable de autopista tragada por la oscuridad. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron pálidos. Seguí repitiendo el mismo pensamiento una y otra vez, como una oración en la que no creía del todo. Tal vez esta vez sea diferente. Tal vez esta vez él finalmente me vea. Cuando llegué al hospital, las luces eran intensas e implacables,
zumbando sobre mi cabeza como algo vivo. Una enfermera me señaló hacia la unidad de cuidados intensivos sin decir mucho. Pasé por delante de una habitación tras otra llena de familias, personas llorando, personas susurrando, personas aferradas las unas a las otras como si tuvieran miedo de soltarse. La habitación de mi padre estaba en silencio. Demasiado silencio. El único sonido era el pitido mecánico constante de las máquinas. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Este hombre que una vez se sintió tan imponente, tan imposible de complacer, ahora yacía inmóvil bajo sábanas blancas y delgadas, frágil de una manera que nunca había visto antes. Acerqué una silla y me senté a su lado. «Hola, papá. Soy yo, Esquiler». Sus párpados se movieron ligeramente, pero no se abrieron. Dudé un momento antes de extender la mano y tomar la suya. No había hecho eso desde que era niña. Su piel se sentía delgada, fría, casi desconocida. «Estoy aquí», susurré. «¿Vine?» Las máquinas mantenían su ritmo. Fuera de la habitación, la vida continuaba. Las enfermeras pasaban. Las voces resonaban débilmente por el pasillo. Pero adentro estábamos solo yo y el hombre cuya aprobación había pasado 32 años persiguiendo. El hombre que nunca una vez me había dicho que me amaba. Me quedé allí. Una noche se convirtió en 2. Luego 3. Apenas dormí. Apenas salí de la habitación. Victoria llamó una vez. «¿Cómo está papá? ¿Ya despertó?» «Todavía no», dije. «Los médicos dicen que podría pasar cualquier cosa». Una pausa. «Está bien. Manténme informada. Tengo un almuerzo de caridad mañana, pero podría reorganizar las cosas si es necesario». «Está bien», dije en voz baja. «Yo me encargo». Ella no discutió. Mi madre venía unas pocas horas cada día. Se sentaba en la esquina revisando su teléfono, suspirando ocasionalmente como si toda la situación la estuviera incomodando. Nunca dijo una vez, «Ve a casa, Esquiler. Descansa un poco. Yo me quedaré». Nunca se ofreció a tomar mi lugar. Así que me quedé. Y en la quietud de esas largas noches, los recuerdos comenzaron a surgir, quisiera yo o no mi graduación de la universidad volvió a mí primero. Recuerdo estar allí de pie escaneando a la multitud, buscando sus rostros. Me dije a mí misma que solo llegaban tarde, que no se perderían algo tan importante. Finalmente aparecieron 20 minutos después de que mi nombre ya hubiera sido pronunciado. Se habían perdido mi graduación porque Victoria necesitaba un coche nuevo esa mañana. Eligieron un concesionario antes que a mí. Y de alguna manera, eso se sentía normal en aquel entonces. Mi cumpleaños número 16 no fue diferente. Papá lo olvidó por completo. Sin llamada, sin mensaje, nada. Cuando se lo recordé en la cena esa noche, ni siquiera pareció avergonzado. Simplemente buscó en su billetera, sacó un billete de $20 y lo deslizó por la mesa hacia mí. «Cómprate algo bonito». Eso fue todo. Sin pastel, sin velas, sin feliz cumpleaños, solo ese billete arrugado. Y el sonido de Victoria riendo mientras hablaba de la computadora portátil nueva que había recibido la semana anterior. Me senté allí sonriendo como si no importara, como si estuviera acostumbrada, porque lo estaba. En la segunda noche en el hospital, una enfermera entró para revisar sus signos vitales. Me miró por un momento, notando las ojeras bajo mis ojos y la misma ropa que no me había cambiado desde que llegué. «Es usted una hija maravillosa», dijo suavemente, «por quedarse con él de esta manera». No supe qué responder a eso. ¿Era maravillosa o simplemente era alguien que había pasado toda su vida tratando de ganar algo que nunca se le ofreció? Para la tercera noche, el agotamiento se había instalado en mis huesos. Fue entonces cuando finalmente se movió solo un poco. Sus ojos se abrieron, desenfocados, recorriendo la habitación hasta que se posaron en mí. «Victoria», susurró. La palabra dolió más de lo que esperaba. Tragué saliva, forzando mi voz para que fuera estable. «No, papá. Es Esquiler». Pero sus ojos ya se habían cerrado de nuevo. Y mientras volvía a caer en la inconsciencia, sus labios seguían moviéndose.
Un nombre una y otra vez. Victoria, solo Victoria. Apreté mi agarre en su mano y miré al suelo, fingiendo que no lo escuchaba. A la mañana siguiente, todo cambió. Despertó de nuevo, pero esta vez estaba lúcido, presente, y por primera vez en mi vida, me miró como si yo importara, como si realmente me viera. Sky. Su voz era apenas algo más que aire. Me acerqué más. Estoy aquí. El escritorio, rasguñó él. Mi estudio. Hay algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué es? ¿Qué hay en el estudio? Su mano de repente se apretó alrededor de la mía, con más fuerza de la que pensé que era capaz. Necesitas ver el cajón, el oculto. Las máquinas a su lado comenzaron a pitar más rápido. Una enfermera entró corriendo, luego otra. Alguien gritó pidiendo un médico. Papá, dije, con el pánico creciendo en mi pecho. Quédate conmigo. Por favor, quédate. Sus ojos se clavaron en los míos. Y por una fracción de segundo, vi algo allí que nunca había visto antes. No era indiferencia, ni decepción, era algo más pesado, arrepentimiento, tal vez, o culpa. Lo siento, susurró. Estoy tan... El sonido de las máquinas lo interrumpió. Una alarma aguda y penetrante llenó la habitación. De repente, todo se movió demasiado rápido. Manos tirando de mí hacia atrás, voces superpuestas, órdenes que no podía procesar. Señor, quédese con nosotros. Despejen de nuevo. Me quedé congelada en la esquina mientras trabajaban a su alrededor. Y luego, simplemente así, se detuvo. A las 3:47 de la mañana, mi padre murió con su mano todavía extendida hacia mí y una frase que nunca llegó a terminar. No lloré. Solo me quedé allí mientras apagaban las máquinas, mientras anotaban la hora, mientras la habitación caía en un silencio tan pesado que se sentía como si estuviera presionando mi pecho. Cuando finalmente llamé a mi madre, ella comenzó a llorar de inmediato. Pero lo primero que dijo no fue, ¿estás bien? No fue, desearía haber estado allí. Fue, llama a tu hermana. Victoria necesita saberlo. Por supuesto que sí. Llamé a Victoria a continuación. Respondió al cuarto timbre, con la voz pastosa por el sueño. Victoria, papá se ha ido. Hubo una pausa. Luego, molesta, ¿por qué no llamaste antes? Sabes que tengo una reunión a las 9:00. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Afuera, el sol apenas comenzaba a salir. Un nuevo día en un mundo donde mi padre ya no existía. Pensé que sentiría dolor. Tal vez una parte de mí lo sentía, pero principalmente sentía ese mismo vacío familiar, ese espacio hueco donde se suponía que debía estar su amor. Y resonando en mi mente una y otra vez, el escritorio, el cajón oculto. El funeral no tuvo nada que ver con el momento silencioso en que murió. Fue un espectáculo. Daniel James había sido un hombre de negocios muy conocido, respetado, admirado, el tipo de hombre del que la gente hablaba bien, incluso si apenas lo conocían. La iglesia estaba llena. Colegas, socios comerciales, viejos amigos, parientes lejanos que ni siquiera podía nombrar. Todos tenían una historia sobre lo generoso que era, lo sabio, lo devoto de su familia. Yo me senté en la segunda fila, no en la primera, en la segunda. Detrás de primos que veía tal vez una vez cada 10 años, detrás de las amigas del club de lectura de mi madre que se secaban los ojos como si hubieran perdido a alguien insustituible. Al frente de la sala, Victoria estaba de pie junto a mi madre, ambas vestidas con un impecable color negro, recibiendo condolencias como si estuvieran organizando un evento en lugar de estar de luto por una pérdida. Y yo me senté allí, con las manos cruzadas en mi regazo, escuchando a extraños describir a un hombre al que había pasado toda mi vida intentando llegar sin éxito. Victoria y mi madre aceptaban las condolencias como si saludaran a invitados en una gala en lugar de un funeral. Llevaban trajes de diseñador negros a juego, perfectamente confeccionados, perfectamente compuestos. Yo estaba unas filas más atrás con un vestido que había comprado hace 5 años en oferta, de repente consciente de lo fuera de lugar que me veía. Cuando llegó el momento del panegírico, me puse de pie. Había preparado algo. No era perfecto,
Pero eran recuerdos honestos, fragmentos de momentos a los que me había aferrado. El tipo de palabras que se supone que una hija debe decir cuando su padre se ha ido. Antes de que pudiera dar un paso adelante, la mano de mi madre salió disparada y agarró mi muñeca. «Deja que Victoria se encargue», dijo en voz baja. «¿Sabes cómo te pones frente a las multitudes?» Abrí la boca, dispuesta a protestar, pero ella apretó el agarre ligeramente. «Por favor, Esquiler, hoy no. Hoy no». Como si alguna vez hubiera habido un día. Lentamente me volví a sentar. Victoria dio un paso adelante con una gracia natural. Su voz tembló en todos los momentos correctos. Sus ojos se llenaron de lágrimas exactamente cuando debían hacerlo. Habló sobre la sabiduría de nuestro padre, su generosidad, su inquebrantable devoción a su familia, su amor incondicional. Esa frase resonó en mi cabeza. Incondicional. Bajé la mirada a mis manos, mirándolas como si pertenecieran a otra persona. Después del servicio, la gente se reunió en pequeños grupos, ofreciendo condolencias silenciosas que se sentían más como líneas ensayadas que como consuelo genuino. Asentí, les di las gracias y sonreí cuando se esperaba que lo hiciera. Fue entonces cuando una mujer se me acercó. Parecía estar en sus 60 años, con su cabello plateado recogido firmemente y su expresión aguda e ilegible. «Eres Esquiler, ¿verdad?» Asentí lentamente, tratando de reconocer su rostro, pero no vino nada a mi mente. «Soy Margaret Hall», dijo ella. «¿La hermana de tu padre?» Por un momento, pensé que la había escuchado mal. «Mi padre no tenía una hermana», dije automáticamente. «Él nos dijo que ella falleció hace años». Sus labios se apretaron en una línea delgada. «Veo que Daniel mantuvo viva esa historia», dijo en voz baja, con la amargura entrelazada en su voz. «Él me excluyó hace 25 años. Dijo que yo estaba haciendo demasiadas preguntas». Antes de que pudiera responder, deslizó una tarjeta en mi mano. «Llámame cuando esta actuación termine», añadió. «Hay cosas que mereces saber sobre tu padre». Luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud tan rápido como había aparecido. Miré la tarjeta, un número de teléfono y debajo, escrito con letra firme y deliberada: «No confíes en ellos». 3 días después, nos reunimos en una oficina de abogados que olía ligeramente a madera pulida y dinero antiguo. Mi madre se sentó a la cabecera de una larga mesa de caoba, compuesta como siempre. Victoria se sentó a su lado, con su esposo Ethan cerca de ella. Algunos parientes llenaron los asientos restantes, su curiosidad apenas oculta tras expresiones educadas. Yo tomé un asiento en el extremo más alejado, cerca de la puerta. El abogado, un hombre de cabello canoso llamado señor Calvel, se ajustó las gafas y comenzó. «A mi amada esposa, Eleanor James, le dejo la casa del lago en Silver Bay junto con una asignación mensual que será administrada por el patrimonio». Mi madre se secó los ojos con delicadeza. «A mi hija, Victoria James», continuó él, enumerando todo: la residencia principal en Willow Creek Drive valorada en más de $1 millón, carteras de inversión, cuentas de ahorro, vehículos de lujo, joyas, activos personales. Los números se mezclaron, pero el total era inconfundible. Más de $2 millones. Victoria buscó la mano de Ethan, con su expresión cuidadosamente controlada, como si estuviera tratando de no parecer complacida. El señor Calvel hizo una pausa y luego pasó una página. «A mi hija, Esquiler James». La sala quedó en silencio. Lo sentí, cada mirada se desplazaba hacia mí. «Le dejo la suma de $1». Una risa suave se escapó de algún lugar de la habitación antes de ser rápidamente sofocada. No me moví, no reaccioné. Solo me quedé allí sentada, sintiendo el peso de su atención. Algo de eso era lástima, algo no lo era. Mi madre miraba fijamente hacia adelante, con su rostro ilegible. Victoria se miró las uñas como si esto no tuviera nada que ver con ella. ¿Eso es todo?, pregunté. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. El señor Calvel asintió una vez. «Esa es la totalidad de la distribución del patrimonio». Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. El sonido resonó más fuerte de lo que debería. «Gracias por su tiempo», dije. Nadie me detuvo.
Nadie dijo mi nombre. Salí de la habitación, por el pasillo y entré en el ascensor sin mirar atrás. Pero justo antes de que las puertas se cerraran, lo escuché. Un susurro, no destinado a mí, pero lo suficientemente fuerte. No me sorprende, murmuró alguien. Ella nunca fue realmente una de ellos de todos modos. Las puertas se cerraron y por primera vez desde que comenzó la lectura, finalmente me permití respirar. Las palabras seguían dando vueltas en mi mente, el escritorio, el cajón oculto. Tal vez era hora de entender finalmente lo que mi padre había estado tratando de decirme antes de morir. Esa tarde, conduje de regreso a la casa en la que había crecido. No, ya no era la casa de mis padres, ahora era la casa de mi madre. Me dije a mí misma que solo estaba allí para recoger algunas cosas que había dejado atrás. Eso fue lo que me dije. Mi madre abrió la puerta vistiendo una suave túnica gris, con su rostro cuidadosamente dispuesto en la expresión de una viuda desconsolada. Esquiler, no te esperaba. Solo necesito recoger algunas cosas, dije. Dudó por un segundo y luego se hizo a un lado. La casa se sintió diferente en el momento en que entré. No físicamente, nada se había movido. Pero algo faltaba. Algo que la hacía sentir hueca, como un escenario después de que la función ha terminado. Estaba a mitad de camino de las escaleras cuando me detuve y me di la vuelta. ¿Por qué? Mi madre se congeló. ¿Por qué qué? ¿32 años? Dije, con la voz temblando a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. Necesito saber por qué. ¿Qué hice mal? Su expresión se tensó instantáneamente. Este no es el momento. ¿Entonces cuándo es el momento? Me acerqué más. ¿Cuándo será alguna vez el momento? Mamá, suspiró ella. Y por un breve momento, se vio más vieja de lo que jamás la había visto. Tu padre tenía sus razones, dijo en voz baja. Deberías aceptar eso y seguir adelante. ¿Qué razones? Mi voz subió de tono. Estuve allí todos los días en el hospital. Sostuve su mano cuando murió. Victoria ni siquiera canceló su viaje. Tu hermana tiene responsabilidades y yo no. Sus ojos se endurecieron. Hay cosas que no entiendes, dijo ella. Cosas que es mejor dejar en paz. Entonces explícamelas. Pero ella ya se estaba alejando. Toma tus cosas y vete, Esquiler, dijo ella. Algunas preguntas no tienen respuestas que quieras escuchar. Me quedé allí viéndola caminar hacia la cocina, con mi pecho apretado por todo lo que quería decir, pero sabía que no cambiaría nada. Había visto esa mirada antes, ese muro. Había estado golpeándolo toda mi vida. Por un segundo, casi la sigo, casi exijo la verdad, pero en su lugar, mi mirada se desplazó por el pasillo hacia la puerta que estaba al final, el estudio de mi padre. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para que pudiera ver la esquina de su viejo escritorio de roble a través del hueco. El escritorio, el cajón oculto. La casa estaba en silencio. Mi madre estaba en la cocina. Tenía tal vez 10 minutos antes de que se diera cuenta de que no me había ido. Eso era suficiente. Me deslicé en el estudio y cerré la puerta detrás de mí. El olor me golpeó de inmediato, cuero, puros, papel, él. No se me había permitido entrar mucho en esta habitación cuando era niña. Siempre había sido su espacio, fuera de los límites, intocable, un lugar reservado para él y a veces para Victoria. El escritorio estaba en el centro de la habitación, pesado, sólido, antiguo, heredado de mi abuelo. Siempre había pensado que era hermoso. Ahora se sentía amenazante. Comencé con los cajones obvios, documentos, facturas, registros fiscales, fotografías antiguas. Victoria en cada etapa de su vida, premios escolares, graduación, su boda, sonriente, celebrada, vista. No había ni una sola foto mía, ni una. Seguí buscando. Nada inusual, nada oculto hasta que lo noté, el cajón inferior derecho. Parecía normal a primera vista, pero algo en él se sentía mal, un poco menos profundo que los demás. Lo saqué por completo y le di la vuelta, pasando mis dedos por la base. Los paneles de madera no estaban perfectamente nivelados.
Una esquina estaba un poco más alta de lo que debería estar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Presioné hacia abajo. Clic, el sonido resonó más fuerte de lo que debería, un fondo falso. Mis manos temblaban mientras retiraba el panel. Dentro había 3 cosas, un sobre amarillento, un grueso diario encuadernado en cuero y un sobresellado más grande cerrado con cera oscura. Pero fue el primero el que me atrajo, el sobre amarillento. La letra de mi padre estaba en el frente. Precisa, cuidadosa. Una fecha, mi cumpleaños, el día en que nací. Lo abrí lentamente, el papel de adentro estaba quebradizo por la edad, crujiendo suavemente mientras lo desplegaba. Y entonces leí la primera línea: nunca quise una segunda hija. Las palabras golpearon como un golpe físico. No podía respirar, no podía moverme, pero seguí leyendo. Un heredero es suficiente. Uno es todo lo que esta familia necesita. Cuando Eleanor me dijo que estaba embarazada de nuevo, quise que se terminara. Ella se negó. Así que tomé una decisión. Si esta niña debe existir, no le quitará nada a Victoria. Ni oportunidades, ni dinero, ni amor. Todo pertenece a mi primogénita. La segunda hija es un accidente. Si usted estuviera en mi lugar, ¿seguiría excavando por la verdad, incluso si eso significara destrozar a toda su familia? Si cree que hice bien en abrir ese cajón, lea todo y niéguese a guardar silencio después de lo que descubrí. Deje un 1 en los comentarios. No toleraré nada más. Las palabras se volvieron borrosas mientras seguía leyendo, pero no me detuve. No podía. No hasta que escuché pasos moviéndose en algún lugar del pasillo. Mi corazón saltó. Metí todo en mi bolso, agarré los sobres, el diario, todo ello, y me deslicé por la puerta trasera sin hacer ruido. No me detuve hasta que estuve de vuelta en mi apartamento. Y no dormí. Me quedé sentada allí hasta casi las 3:00 de la mañana, revisando cada página, cada línea, cada palabra que mi padre había escrito sobre mí. Porque la carta era solo el comienzo. El diario era donde vivía la verdad. 30 años de ella. Cada entrada escrita con su letra precisa y controlada. Cuando tenía 5 años, la menor preguntó por qué no podía tomar clases de ballet como Victoria. Le dije a Eleanor que dijera que no podíamos costearlo. Ella me creyó. Bien. Mis manos temblaban mientras pasaba la página. Cuando tenía 10 años, Schiller quería lecciones de piano. Le dije que solo los músicos serios merecen ese tipo de inversión. Ella no tiene el talento suficiente. Ella lloró. Se le pasará. Otra página. A los 18 años, ella quería estudiar medicina. Le dije que solo apoyaría contabilidad, algo práctico, algo que la mantenga cerca donde pueda controlar el resultado. Ella aceptó. Siempre acepta. Me sentí enferma. Cada momento que pensé que había sido mi elección no lo fue. Cada sueño que había dejado ir silenciosamente me había sido arrebatado antes de que siquiera me diera cuenta de que era posible. Cuando tenía 25 años, mencionó mudarse a Portland por una oportunidad de trabajo. Le recordé que si se iba, no podía esperar nada del testamento. Se quedó. Cerré los ojos por un segundo, con mi pecho apretándose. Recordé ese momento. Pensé que había elegido a la familia. Pensé que había sido leal. Pensé que significaba algo. Pero no había sido una elección, había sido control. Cada decisión que había tomado, cada vez que me había hecho más pequeña, más silenciosa, más fácil de aceptar, él lo había orquestado todo. Y mi madre. El diario dejó esa parte dolorosamente clara. Eleanor entiende su papel. Si muestra demasiado afecto a la segunda hija, habrá consecuencias. He dejado claros los términos de nuestro acuerdo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No ruidosamente, ni dramáticamente, solo en silencio, como si algo que me había mantenido unida finalmente se rindiera. Quería gritar, lanzar el diario al otro lado de la habitación, llamar a mi madre y exigir las respuestas que me había negado toda mi vida. Pero todavía quedaba una cosa, el sobresellado. Mis manos temblaban mientras rompía la cera.
Dentro había un documento formal, envejecido pero cuidadosamente preservado. En la parte superior, en letras negritas, decía, Última voluntad y testamento de Charles Whitmore Sr., mi abuelo. El testamento que mi padre me había dicho que se había perdido hace años. Lo leí una vez, luego otra vez y esta vez comprendí. Mi abuelo no le había dejado todo a mi padre. Había dividido su patrimonio por igual entre todos sus nietos, todos ellos, incluyéndome a mí. Se me cortó la respiración. Mi padre no solo me había ignorado, me había robado antes de que yo tuviera edad suficiente para saber que tenía algo que perder. Y ahora tenía pruebas. A las 7 de la mañana, llamé a Margaret. Respondió al segundo timbre como si hubiera estado esperando esta llamada. Lo encontré, dije de inmediato. El testamento, el diario, todo. Hubo una larga exhalación al otro lado. Sabía que él guardaba registros, dijo ella en voz baja. Daniel siempre fue meticuloso al documentar su propia crueldad. Nos reunimos una hora después en un pequeño restaurante justo a las afueras de la ciudad. Margaret no pareció sorprendida mientras yo ponía todo frente a ella. La carta, el diario, el testamento. Los estudió cuidadosamente, con su expresión tensándose con cada página. Tu abuelo, Charles Whitmore, era un hombre justo, dijo ella finalmente, con sus dedos descansando ligeramente sobre el documento. Amaba a sus nietos, a todos ellos. Cuando falleció, se aseguró de que todo se dividiera por igual. Me miró. Eso te incluye a ti, Esquiler. Se me cerró la garganta. Incluso antes de que nacieras, continuó ella, añadió disposiciones para futuros nietos. Quería asegurarse de que nadie se quedara fuera. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Pero mi padre les dijo a todos que el testamento le dejaba todo a él. Ella terminó, sí, porque destruyó el original y lo reemplazó. Su mandíbula se apretó. Lo sospeché desde el principio. Cuando lo confronté, me cortó por completo. Le dijo a la familia que yo era inestable, codiciosa, que intentaba robarle. 25 años, susurré. ¿Has sabido esto por tanto tiempo? Sospechado, corrigió ella suavemente. Nunca tuve pruebas. Golpeó el documento frente a mí, pero tú sí las tienes. Me quedé mirando la firma de mi abuelo, real, auténtica. No la falsificación que mi padre había obligado a todos a creer. ¿Qué hago con esto? Pregunté en voz baja. Margaret buscó en su bolso y sacó su teléfono. Conozco a alguien, dijo ella. Ethan Cross. Levanté la vista. Él fue el abogado de tu abuelo, continuó ella. El que originalmente redactó este testamento. Él redactó este testamento, dijo Margaret en voz baja. Y Daniel les dijo a todos que había muerto hace años. Ella dejó escapar una sonrisa fría y sin humor. Tu padre mintió sobre muchas cosas. La miré fijamente. ¿Realmente crees que este abogado me ayudará? Creo que ha estado esperando 25 años a que alguien entre por su puerta con esto, respondió ella. Deslizó un número de teléfono por la mesa. Querrá saber de ti. Por primera vez desde que comenzó todo esto, algo dentro de mí cambió. No era ira. No era dolor. Era algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. La oficina de Ethan Cross estaba en un edificio pequeño y antiguo en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar por el que la gente pasa todos los días sin notarlo. Silencioso, olvidado. Él mismo abrió la puerta. Un hombre delgado de unos 60 años con ojos amables detrás de gafas de montura de alambre. Tú debes de ser Esquiler, dijo extendiendo su mano. Asentí, un poco sorprendida. Él sonrió suavemente. Tienes los ojos de tu abuelo. Adentro, los tres nos sentamos alrededor de un escritorio desordenado lleno de archivos legales y libros viejos. Entregué todo, el testamento, el diario, la carta. Ethan estudió el testamento original en silencio durante mucho tiempo, con sus dedos trazando los bordes como si se estuviera reconectando con algo que había perdido. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Es este, dijo suavemente. ¿El testamento que redacté?
Pasó su mano por el margen. Reconozco mis notas. Cada marca, cada palabra. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Entonces qué pasó? Se quitó las gafas, frotándose los ojos como si el recuerdo mismo fuera pesado. El día después del funeral de tu abuelo, dijo lentamente, tu padre me llamó, me dijo que había encontrado un testamento más nuevo, dijo que reemplazaba al que yo había escrito. Se me apretó el estómago. Pedí verlo, continuó él, y me amenazó. ¿Te amenazó? Dijo él, si no me retiraba, me arruinaría, me inhabilitaría, me acusaría de fraude. Él tenía control sobre todo, documentos, acceso, reputación. Y usted le creyó. No tenía pruebas, admitió Ethan en voz baja. Él era el hijo. Aquel en quien todos confiaban. ¿Qué podía hacer yo? Margaret se inclinó hacia adelante. Pero ahora sí tenemos pruebas. Ethan asintió lentamente, con su mirada volviendo a los documentos. La firma en este testamento es real. Un experto en caligrafía puede confirmarlo. Abrió el diario, escaneando algunas entradas. Y esto, añadió, golpeando las páginas. Esto es esencialmente una confesión escrita. Sentí que mi pulso se aceleraba. Entonces, ¿qué pasa ahora? Me miró directamente a los ojos. Ahora lo cuestionamos todo. Se me cortó la respiración. Presentaremos una demanda en el Tribunal de Sucesiones, continuó él. Impugnaremos el patrimonio con esta evidencia. Tienes un caso muy sólido. Hizo una pausa. Pero Esquiler, necesitas entender lo que esto significa. Yo ya lo sabía. No solo estarás impugnando un documento, dijo él. Te estarás enfrentando a tu madre, a tu hermana, a toda tu familia. Pensé en los últimos 32 años, en el silencio, en ser ignorada, en aceptar migajas y llamarlo amor. Lo sé, dije. Mi voz no tembló esta vez. Estoy lista. 3 días después, mi teléfono sonó. No necesité mirar la pantalla para saber quién era. Las noticias corren rápido en familias como la mía. Respondí de todos modos. Esquiler, querida. La voz de Victoria goteaba dulzura. He estado escuchando algunas cosas preocupantes. No dije nada. La gente dice que has estado haciendo preguntas sobre el testamento, sobre papá. Una pequeña pausa. Entiendo que estás de duelo, pero realmente necesitas dejar pasar esto. ¿Por qué? Pregunté. Porque es vergonzoso para todos nosotros, dijo ella con fluidez. Papá dejó sus deseos muy claros. ¿Lo hizo? Respondí en voz baja. ¿Realmente lo hizo? Silencio. Y luego el tono cambió. No sé qué crees que encontraste, hermanita, dijo ella, con la suavidad desaparecida, pero tengo contactos. Abogados, personas que pueden hacer tu vida muy complicada. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo, dijo ella a la ligera, de alguien que se preocupa por ti. Se rió. Esa misma risa delicada y despectiva que había escuchado toda mi vida. Sé realista, Esquiler. Incluso si hubiera alguna irregularidad, ¿quién crees que la gente va a creer, a ti o a mí? ¿Y a mamá? Dejé que sus palabras quedaran suspendidas allí por un segundo. Gracias por tu preocupación, Victoria, dije con calma. Realmente deberías pensar en lo que estás haciendo. Ella colgó. Me quedé mirando mi teléfono, con el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por comprensión. Ella tenía miedo. Podía escucharlo debajo de las amenazas, debajo de la confianza. Victoria James, la hija perfecta, en realidad tenía miedo. 10 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Esquiler. Su voz era pequeña, frágil. Necesito verte. Me enderecé un poco. ¿Sobre qué? Una larga pausa, luego casi un susurro, la carta y lo que tu padre me obligó a hacer. Apreté el teléfono. Eso no era lo que esperaba. ¿Cuándo? Mañana, dijo ella, el café en la Quinta Avenida. Ven sola.
La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en silencio, con mis manos temblando. Después de 32 años, mi madre quería hablar. Algo había cambiado y no sabía si eso era algo bueno o el comienzo de algo peor. El café estaba casi vacío cuando llegué. Ella ya estaba allí, sentada en la esquina. Por un momento, casi no la reconozco. Sin maquillaje, sin joyas, sin su imagen cuidadosamente construida, solo un cardigan desgastado y una mujer que se veía más pequeña de lo que jamás la había visto. Sostenía una taza de café con ambas manos, pero se había enfriado hacía mucho tiempo. Me deslicé en el asiento frente a ella. ¿Viniste?, dijo suavemente. Me lo pediste. El silencio se extendió entre nosotras, pesado, desconocido. Y luego sus hombros comenzaron a temblar. Sé lo de la carta, Esquiler, dijo mi madre con la voz quebrada. Siempre lo he sabido. Por un momento, no pude hablar. Luego las palabras se abrieron paso. ¿Entonces por qué? Sus manos temblaban alrededor de la taza. Porque fui una cobarde. Las lágrimas resbalaron por su rostro, dejando rastros desiguales sobre la piel que ni siquiera había intentado cubrir. Cuando me casé con tu padre, no tenía nada, continuó ella. Sin dinero, sin familia, sin red de seguridad. Él me dio todo y se aseguró de que yo entendiera que podía quitármelo todo con la misma facilidad. La miré fijamente. ¿Entonces, estuviste de acuerdo con eso?, pregunté en voz baja. Dejaste que me tratara como si yo no importara. Ella se atragantó, con la voz quebrándose. Dijo que si te mostraba demasiado amor, me dejaría. Que me destruiría. Que les diría a todos que yo era inestable, tal como le hizo a Margaret. Sentí que algo se retorcía dolorosamente dentro de mi pecho. Todos esos años, la distancia, la frialdad, la forma en que retiraba su mano cada vez que yo intentaba sostenerla. No había sido indiferencia, había sido miedo. ¿Alguna vez me amaste?, pregunté. La pregunta quedó suspendida entre nosotras, pesada e inevitable. Ella me miró. Me miró de verdad esta vez. Todos los días, susurró. Cada uno de los días, Esquiler. Simplemente tenía demasiado miedo de demostrarlo. Debería haber estado enojada. Debería haber gritado, exigido respuestas, exigido justicia por la infancia que nunca tuve. Pero mirándola ahora, esta versión pequeña y rota de la mujer que había pasado mi vida tratando de entender, todo lo que sentía era cansancio. Un cansancio profundo y doloroso. ¿Sabías lo del testamento del abuelo?, pregunté. Ella sacudió la cabeza de inmediato. No, tu padre nunca me dijo nada sobre dinero o documentos. Solo hacía lo que se me ordenaba. Mi teléfono vibró de repente sobre la mesa. Un mensaje de Daniel del trabajo: revisa Facebook. Ahora. Una sensación fría subió por mi columna mientras abría la aplicación. Y entonces lo vi. Victoria había publicado en el grupo familiar un mensaje largo y cuidadosamente escrito. Se pintaba a sí misma como la hermana mayor preocupada, la que trataba de proteger a la familia, la que lidiaba con una hermana inestable y en duelo que estaba arremetiendo y haciendo falsas acusaciones. Yo. Los comentarios ya estaban llegando: apoyo, simpatía, acuerdo. Sentí que se me revolvía el estómago. La guerra había comenzado oficialmente. Permítanme hacer una pausa por un segundo. Si alguna vez se ha sentido como el invisible en su familia, como si sin importar cuánto se esforzara nunca fuera suficiente, lo veo. De verdad lo veo. ¿Alguna vez ha tenido que enfrentarse a las personas que se supone que deben amarlo incondicionalmente? ¿Qué le dio el valor? Cuénteme en los comentarios. Y si esta historia le está llegando de alguna manera, asegúrese de suscribirse porque lo que sucedió después lo cambió todo. En 24 horas, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Los mensajes llegaban de parientes de los que no había tenido noticias en años. Cada uno más afilado que el anterior. Tía linda, Esquiler, escuché lo que estás haciendo. ¿Cómo pudiste? Tu padre acaba de fallecer. Primo Ryan, esto es bajo, incluso para ti, tratar de quitarle dinero a tu propia madre. Tío David,
tu padre tenía sus razones. Deberías respetarlo incluso ahora. Me desplacé de nuevo hacia la publicación de Victoria. Estaba escrita a la perfección, preocupada, tranquila, razonable. Una hermana preocupada lidiando con alguien inestable. Los comentarios seguían acumulándose. Siento mucho que estés lidiando con esto, Victoria, el drama familiar es lo peor. Mantente fuerte. Algunas personas simplemente no pueden soportar no ser el favorito. Ese último se quedó grabado más tiempo que el resto. No debería haber importado, pero importó. A la mañana siguiente, Daniel me encontró en mi escritorio, mirando mi pantalla como si no hubiera dormido nada. Oye, dijo él, acercando una silla a mi lado. ¿Estás bien? Dejé escapar una risa seca. Toda mi familia piensa que estoy loca o que soy codiciosa, dije, o ambas cosas. Él se inclinó un poco hacia adelante. ¿Sabes lo que yo pienso? Lo miré. Las personas inocentes no dirigen campañas de desprestigio, dijo él. Si tu hermana no tuviera nada que ocultar, no se estaría esforzando tanto por hacerte quedar como la mala de la película. Pestañeé. No se equivocaba. Esa noche, llegó una carta certificada a mi apartamento. No reconocí el nombre del bufete de abogados, pero sabía exactamente de quién era incluso antes de abrirla. Estimada señorita James, nuestra cliente, Victoria James, ha contratado nuestros servicios con respecto a sus recientes declaraciones difamatorias sobre el patrimonio de la familia James. Por la presente exigimos que cese y desista inmediatamente de todas las reclamaciones, ya sean públicas o privadas, con respecto a la distribución de los activos de Daniel James. El incumplimiento resultará en acciones legales, que incluyen, pero no se limitan a, difamación e imposición intencional de angustia emocional. Bajé el papel lentamente. Ya no solo intentaban silenciarme, intentaban asustarme. Querían que retrocediera, que desapareciera silenciosamente, que aceptara la versión de la historia que ya habían escrito para mí. Dejé la carta lentamente y busqué mi teléfono. Ethan, dije en cuanto respondió, necesitamos movernos más rápido. Hubo una breve pausa al otro lado. Entendido, respondió. En una semana, él había organizado una reunión con una de las examinadoras de documentos forenses más respetadas del estado, la doctora Lillian Carter. Su oficina era exactamente lo que esperaba, fría, clínica, con paredes blancas que reflejaban una luz intensa, un escritorio grande cubierto con lupas, herramientas de precisión y pilas de documentos. Sin calidez, sin distracciones, solo la verdad. Ella puso todo cuidadosamente frente a ella, el testamento original de mi abuelo, la versión que mi padre había presentado y muestras de la caligrafía de ambos hombres. Denme una hora, dijo ella. Se sintió como la hora más larga de mi vida. Margaret caminaba por el pasillo, sus pasos resonando de un lado a otro. Ethan se sentó inmóvil, con las manos cruzadas y su expresión ilegible. Me miré mis propias manos, tratando de no tener demasiadas esperanzas porque la esperanza nunca había terminado bien para mí antes. Cuando la doctora Carter finalmente salió, su rostro no revelaba nada. El testamento original, dijo ella sosteniendo el documento. Se me cortó la respiración. La firma es auténtica. Los patrones de presión, las formaciones de los trazos y las variaciones naturales son totalmente consistentes con la caligrafía verificada de Charles Whitmore Sr. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y el otro?, preguntó Ethan. Sus ojos se afilaron ligeramente. La firma en el testamento presentado muestra signos claros de falsificación. Marcas de vacilación. Alineación de base inconsistente. Levantamientos de pluma antinaturales. Hizo una pausa. Quienquiera que lo haya creado trazó el original, pero no lo suficientemente bien. Tragué saliva. ¿Estás segura? Ella me miró directamente a los ojos. Apostaría mi reputación profesional en ello. Me entregó un sobre grueso, mi informe oficial. Documentación completa incluida. Esto se mantendrá en el tribunal. Ethan exhaló lentamente a mi lado. Tenemos suficiente, dijo en voz baja. Podemos presentar la demanda. El alivio me golpeó tan de repente que casi me quita el aire de los pulmones. Pruebas, no sospechas, no sentimientos. Pruebas.
Mi padre había mentido. Había falsificado. Había robado. Pero la doctora Carter no había terminado. Hay algo más, añadió. Señaló una sección específica del diario. Él menciona que su esposa estaba al tanto del acuerdo, que ella lo sabía y permaneció en silencio. Sentí que se me apretaba el pecho. La voz de Margaret intervino. Si Eleanor lo sabía, dijo lentamente, entonces es posible que Victoria también lo supiera. La sala quedó en silencio. Pensé en la llamada telefónica, las amenazas, el pánico oculto bajo su confianza. ¿Qué más había estado escondiendo? Solo había una manera de averiguarlo. Un movimiento que obligaría a que todo saliera a la luz. Miré a Ethan. Quiero convocar una reunión familiar. La noche antes de esa reunión, me senté sola en mi apartamento. Las luces estaban apagadas. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido tenue de la ciudad afuera. El diario descansaba abierto en mi regazo. Lo había leído tantas veces que los bordes de las páginas comenzaban a ablandarse. Pero esta noche, necesitaba leerlo de nuevo. Entrada de cuando tenía 10 años, la niña preguntó por qué Victoria recibe más para Navidad. Le dije que Santa sabe quién merece más. Lloró hasta quedarse dormida. Eleanor preguntó si podíamos darle algo extra. Le recordé nuestro acuerdo. Mi visión se nubló, pero seguí adelante. Entrada de cuando tenía 16 años, Esquiler trajo hoy una solicitud de beca. Quiere aplicar a un programa de arte al otro lado del país. La tiré a la basura, le dije que no tenía el talento suficiente. Se disculpó por hacerme perder el tiempo. Mis manos se apretaron. Entrada de cuando tenía 20 años, está saliendo con alguien, un chico que quiere llevarla a California. Le recordé que si se va, no tiene nada. Sin apoyo, sin familia. Terminó con él la semana siguiente. Cerré el diario y por primera vez no me contuve. Las lágrimas llegaron con fuerza, pesadas, incontrolables, no del tipo silencioso que había aprendido a ocultar, sino del tipo que sacudía todo mi cuerpo. 32 años. Cada sueño que había dejado ir. Cada lección que pensé que había tomado, cada vez que me había hecho más pequeña, más silenciosa, más fácil de aceptar. Nada de eso había sido porque yo no fuera lo suficientemente buena. Fue porque nunca se me permitió serlo. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, el silencio se sintió diferente, más pesado, pero más claro. Y por primera vez, sentí algo que no había sentido antes. No era ira, ni tristeza, era algo más fuerte, determinación. Mañana los enfrentaría. No con ira, no con venganza, sino con la verdad. Que la aceptaran o no sería su elección. Pero yo había terminado de estar en silencio. Tomé mi teléfono y envié un último mensaje. Reunión confirmada. Domingo a las 2 de la tarde en casa de mamá. Estaré allí. Luego apagué mi teléfono, me acosté y por primera vez en semanas, dormí. La tormenta venía y esta vez no estaba huyendo de ella. La casa de mi madre se sentía más pequeña de lo que recordaba cuando entré la tarde siguiente. La sala de estar ya estaba llena. Mi madre estaba sentada en el sofá principal, con su postura rígida y su rostro pálido. Victoria estaba sentada a su lado, con las piernas cruzadas y una expresión tranquila, casi aburrida. Su esposo, Ethan, estaba cerca de la ventana con los brazos cruzados, evitando el contacto visual con cualquiera. A su alrededor, dispersos por la habitación, había parientes, tías, tíos, primos, personas que Victoria claramente había invitado. Una audiencia, testigos, probablemente esperando verme desmoronarme. Bueno, dijo Victoria, con su voz cortando limpiamente el ambiente de la habitación. Todos estamos aquí. ¿Qué es tan importante que nos obligaste a todos a venir un domingo? Me quedé cerca de la chimenea, con mi bolso descansando a mis pies. Gracias por venir, dije. Mi voz no tembló. Sé que Victoria ya les ha contado su versión de lo que está sucediendo. Estoy aquí para decirles la verdad. La tía Linda dejó escapar un bufido corto y agudo. Ya conocemos la verdad, dijo ella. Estás tratando de quitarle dinero a tu hermana. No, respondí con calma.
Estoy tratando de recuperar lo que me fue robado. Un murmullo recorrió la sala. Se intercambiaron miradas. Duda, incomodidad, curiosidad. Esto no se trata de dinero, continué. Se trata de nuestro padre, de quién era él realmente, de las decisiones que tomó hace 32 años y que ninguno de ustedes conoce. Victoria se rió. Aguda, despectiva, esto es vergonzoso, Esquiler, dijo ella, estás haciendo un espectáculo. Lo estoy haciendo. Me agaché y abrí mi bolso, sacando un sobre amarillento. Encontré esto en el escritorio de papá, dije, una carta que escribió el día en que nací. La habitación quedó en silencio. No gradualmente, sino instantáneamente. ¿Les gustaría escuchar lo que dice? La sonrisa de Victoria vaciló. La mano de mi madre voló a su garganta. Desplegué la carta lentamente y comencé a leer. Nunca quise una segunda hija. Silencio, completo y absoluto. Seguí adelante, línea tras línea, palabra tras palabra. Y mientras leía, observaba cómo cambiaba la habitación. Rostros que habían sido escépticos, endurecidos, despectivos, ahora estaban congelados, en estado de choque. Nadie se reía ya. Cuando terminé, bajé la carta. Luego busqué de nuevo en mi bolso y saqué el diario. Estos son 30 años de entradas, dije. Todas escritas por nuestro padre. Lo levanté para que todos lo vieran. 30 años documentando exactamente cómo planeó excluirme de esta familia. Victoria se puso de pie abruptamente. Esto no prueba nada, espetó ella. Cualquiera podría haber escrito eso. Un experto forense en caligrafía verificó cada página, dije con calma. Puse el informe sobre la mesa de café frente a ellos. ¿Les gustaría leer sus hallazgos? Nadie se movió. Nadie habló. Pero eso no es lo más importante que encontré. Busqué en mi bolso una vez más y saqué el documento sellado. Este es el testamento de nuestro abuelo. El tío David se inclinó hacia adelante, con la confusión grabada en su rostro. ¿Qué quieres decir con el testamento real? Quiero decir, dije, con mi voz firme, que nuestro abuelo no le dejó todo a mi padre. Nos lo dejó a todos nosotros. Miré alrededor de la sala. Cada rostro, cada persona a la que le habían mentido. A cada nieto, dije. No solo a Victoria. A todos nosotros. Un murmullo se extendió como un incendio forestal. La tía Linda se quedó boquiabierta. Eso no es posible. Lo es, dije. Porque mi padre falsificó un nuevo testamento. Escondió el original. Les robó a cada una de las personas en esta habitación. Abrí el diario en una página marcada. Y escribió sobre ello justo aquí. Leí la línea en voz alta, el testamento original ha sido destruido. Nadie lo sabrá jamás. El rostro de Victoria se había vuelto completamente pálido. Estás mintiendo, dijo ella, pero su voz había perdido su fuerza. ¿Lo estoy? Me encontré con sus ojos. Luego busqué en mi bolso y saqué la pieza final, un correo electrónico impreso. Esta es la correspondencia entre papá y tú, dije, de hace 5 años. Me giré un poco y se la entregué a Ethan. Donde él explica todo y te pide que lo mantengas en secreto. Ethan se enderezó, con su expresión cambiando de la confusión a algo más oscuro. ¿Qué es esto? Preguntó con la voz baja. Tu esposa ha sabido la verdad durante 5 años, dije, y eligió no decir nada. La habitación explotó. Las voces subían, las preguntas volaban, las acusaciones chocaban entre sí. Ethan miraba a Victoria como si ya no la reconociera. Los parientes comenzaron a gritarse unos a otros. Mi madre se derrumbó, con el rostro hundido en sus manos mientras sollozaba incontrolablemente. Y en el centro de todo, Victoria se quedó congelada. Por primera vez en su vida, no tenía nada más que decir. A través de todo, Victoria permaneció completamente inmóvil. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Sin encanto, sin confianza, sin control, solo silencio. Recogí mis documentos lenta y cuidadosamente, como si nada del caos a mi alrededor pudiera tocarme ya.
No estoy aquí por venganza, dije, con mi voz firme. Estoy aquí porque todos en esta sala merecen saber quién era realmente Daniel James. Me giré hacia la puerta detrás de mí. La voz de Victoria finalmente rompió el aire, pero ya no era calmada, era un grito. No puedes hacerme esto. Me detuve, con la mano apoyada en el pomo de la puerta. Esta es mi familia. No me di la vuelta de inmediato. No, dije en voz baja. Es la nuestra. Luego la miré de nuevo, por primera vez, estoy reclamando mi lugar en ella. No me fui de inmediato. Parte de mí necesitaba ver qué pasaba después. La habitación se había desmoronado por completo. Ethan estaba a unos pasos de Victoria, con el correo electrónico impreso arrugado en su mano. Lo sabías, dijo él, con la voz tensa. Sabías todo esto y no dijiste nada. No lo hice. No fue así, tartamudeó Victoria, intentando acercarse a él. Ethan, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Espetó él retrocediendo. Que viste cómo trataban a tu propia hermana como si no existiera mientras tú te lo quedabas todo. No fue mi culpa, lloró ella. Papá me hizo prometer. ¿Y eso lo hace estar bien? Al otro lado de la sala, la tía Linda había acorralado a mi madre. Eleanor, ¿es esto cierto? Exigió ella. ¿Realmente hizo Daniel todo esto? Mi madre ni siquiera podía responder. Solo se quedó allí sentada llorando, sacudiendo la cabeza, viéndose como si hubiera envejecido décadas en cuestión de minutos. El primo Ryan estaba leyendo el diario por encima del hombro del tío David. Dios mío, lo escuché murmurar por lo bajo. En todas partes, la gente susurraba, mirándome de manera diferente ahora. Algunos con asombro, algunos con culpa, algunos con algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Entonces la tía Linda se me acercó. La misma mujer que me había enviado aquel mensaje hacía solo unos días. Esquiler. Su voz era áspera. Yo. No lo sabía. Ninguno de nosotros lo sabía. Lo entiendo, dije en voz baja. No. Ella sacudió la cabeza, apretando mi mano. No lo entiendes. Deberíamos haberlo visto. Deberíamos haber hecho preguntas. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. Detrás de ella, Victoria todavía intentaba llegar a Ethan. Él ya no escuchaba. Capté los ojos de mi madre desde el otro lado de la sala. Había algo allí que no podía nombrar del todo, vergüenza, arrepentimiento y algo que casi parecía una súplica. Pero no sabía si podía responder a ello. Me di la vuelta y salí. Margaret me estaba esperando junto a mi coche. ¿Estás bien? Preguntó ella. Respiré profundamente. El aire de afuera era fresco, nítido, limpio. Nada parecido al peso sofocante dentro de aquella casa. Sí, dije. Y por primera vez en 32 años, creo que realmente lo estoy. Estaba casi en el coche cuando escuché la puerta principal abrirse detrás de mí. Esquiler, espera. La voz de mi madre. Pequeña, rota. Me detuve, pero no me giré de inmediato. Escuché sus pasos sobre la grava, lentos e inciertos. Por favor, solo un momento. Me giré. No se parecía en nada a la mujer con la que había crecido. El rímel corrido, las manos temblorosas, la imagen cuidadosamente construida había desaparecido. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Preguntó ella. La pregunta quedó suspendida entre nosotras en el aire frío. 32 años. Todos esos cumpleaños preguntándome por qué no era suficiente. Todas esas noches llorando a solas en mi habitación mientras Victoria recibía todo lo que yo siempre había deseado. Todas esas veces que intenté acercarme a ella y ella se alejó. Mamá, dije, con mi voz firme. Durante 32 años, todo lo que quise fue que me amaras. Se me cerró la garganta, pero seguí adelante. Lo intenté todo. Hice todo bien. Traté de ser perfecta. Me encontré con sus ojos. Y todo el tiempo, tú lo sabías. Ella se derrumbó. Tenía miedo, sollozó ella.
Yo era tu hija, dije en voz baja. Yo también tenía miedo. Mi voz se suavizó, pero no se quebró. Solo era una niña. Te necesitaba. Ella no tenía respuesta, solo lágrimas. No sé si puedo perdonarte, dije después de un momento. Tal vez algún día. Respiré. Pero ahora mismo, sé esto, ya no necesito tu aprobación y no necesito la de él. Sentí que algo se elevaba dentro de mí mientras lo decía. Pasé toda mi vida tratando de ganar algo que nunca se me ofreció. Otra respiración. Siempre fui digna de amor. La miré por última vez. Simplemente nací en una familia que no podía dármelo. Sus rodillas cedieron y se hundió en los escalones del porche, llorando demasiado fuerte para hablar. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Margaret me abrió la puerta del pasajero. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Asentí mientras subía. Lo sé. Por primera vez, realmente lo sabía. Nos alejamos y no miré hacia atrás. 2 semanas después, Ethan Cross presentó oficialmente la demanda. La historia se difundió rápidamente. Los titulares locales la recogieron, rostros de una familia prominente enfrentan acusaciones de fraude patrimonial. Había una foto de mi padre adjunta a cada artículo, sonriente, impecable, la misma imagen que el mundo siempre había creído. Victoria contrató a un equipo de abogados de alto nivel, de los que cobran más en una hora de lo que yo ganaba en una semana. Enviaron cartas, amenazas, advertencias, promesas de enterrarnos en papeleo y presión legal. Ethan no estaba preocupado. Que lo intenten, dijo durante una de nuestras reuniones. La evidencia habla por sí misma. Golpeó el archivo frente a él. El testamento original, firmas verificadas y el propio diario de tu padre. Me miró. Ninguna estrategia puede borrar eso. El proceso fue agotador. Declaraciones, preguntas interminables, horas en salas de conferencias estériles respondiendo lo mismo una y otra vez. Victoria testificó primero. Observé a través de una pantalla mientras ella se sentaba allí, compuesta al principio y luego desmoronándose lentamente bajo presión. Observé a través de la transmisión de vídeo mientras Victoria se sentaba allí, compuesta al principio, respondiendo preguntas con esa misma confianza pulida en la que siempre había confiado, pero bajo presión, comenzó a agrietarse. Su voz vacilaba. Sus respuestas se volvieron más lentas, menos seguras. Y luego le mostraron el correo electrónico, el que probaba que lo había sabido durante 5 años. Todo cambió. Solo estaba tratando de proteger a mi familia, dijo ella, con su voz quebrándose mientras las lágrimas caían por su rostro. No sabía que era ilegal. La mano de Margaret se apretó alrededor de la mía. Está mintiendo, susurró ella. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez lo sabía. O tal vez había pasado tanto tiempo viviendo bajo la sombra de mi padre que ya ni siquiera conocía la diferencia entre proteger algo y convertirse en parte de ello. La historia se difundió rápidamente después de eso, más rápido de lo que esperaba. Las personas que una vez admiraron a mi familia dejaron de llamar, dejaron de invitarnos a eventos. El club de campo revocó silenciosamente nuestra membresía. El nombre James, una vez asociado con la riqueza y el respeto, se convirtió en algo de lo que la gente susurraba a puerta cerrada. Entonces, una mañana, recibí un correo electrónico que no esperaba de Ethan. Asunto, necesitamos hablar. El mensaje era corto, tengo algo que necesitas ver. Nos reunimos en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, terreno neutral, algún lugar donde ninguna de nuestras familias pensaría en buscar. Se veía agotado, como si no hubiera dormido en días. Gracias por venir, dijo deslizándose en el asiento frente a mí. Tu correo electrónico fue vago, respondí. Lo sé. Yo solo. Se pasó una mano por el cabello, dejando escapar un suspiro. He estado repasando todo desde ese día, 10 años de matrimonio, todo lo que Victoria me dijo sobre ti. Me quedé en silencio. Ella dijo que eras difícil, celosa, inestable, que tus padres habían hecho todo lo que pudieron por ti. Dejó escapar una risa amarga. Y yo le creí. No dije nada porque, ¿qué había que decir? ¿Qué cambió?
Pregunté finalmente. Ethan buscó en su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB. Después de que te fuiste aquel día, comencé a buscar. La deslizó por la mesa. Victoria tiene una carpeta protegida con contraseña en su computadora portátil. Resulta que usó nuestra fecha de aniversario. Otra risa hueca. Adentro había años de correos electrónicos entre ella y tu padre. Se me apretó el estómago. ¿Y esto? Pregunté en voz baja, mirando la unidad. Pruebas, dijo él. Pruebas de que Victoria no solo sabía lo del testamento, sino que ayudó a encubrirlo. Levanté la vista bruscamente. Hay documentos, continuó él, con su voz tensa, transferencias bancarias, comunicaciones con abogados, planes para detener cualquier investigación antes de que siquiera comenzara. Sacudió la cabeza lentamente. Ella no solo estaba observando, Esquiler, ella era parte de ello. Me quedé mirando la memoria USB en mi mano. Tan pequeña, tan simple y sin embargo cargaba con el peso de todo. ¿Por qué me das esto? Pregunté. Ethan me miró a los ojos. Porque presenté la demanda de divorcio esta mañana. Las palabras se asentaron pesadamente entre nosotros. Y porque pasé 10 años casado con alguien que vio sufrir a su propia hermana y no hizo nada. Se puso de pie y luego hizo una pausa. No puedo cambiar lo que no vi, dijo en voz baja. Pero puedo ayudarte ahora. Vaciló solo por un segundo. Por lo que valga, lo siento. Luego se fue. Me quedé allí sentada mucho tiempo después de que se fuera, dándole vueltas a la memoria USB en mis manos. Una pieza más de la verdad. Una cosa más que mi padre pensó que nunca saldría a la luz. Y ni siquiera había tenido que luchar por ello. Déjenme hacer una pausa aquí por un momento. Cuando Ethan me entregó esa memoria USB, no sabía lo que estaba feeling. Alivio, tristeza, tal vez incluso un poco de cierre. ¿Alguna vez alguien le ha sorprendido haciendo lo correcto cuando menos lo esperaba? ¿Alguien que pensaba que nunca cambiaría, de repente se puso en pie cuando importaba? Cuénteme en los comentarios. Y si todavía está aquí conmigo, gracias. Estamos cerca del final ahora. Asegúrese de suscribirse porque lo que sucede a continuación une todo. 3 días después, Victoria me llamó. No había dulzura en su voz esta vez, solo desesperación. Necesitamos hablar, dijo ella. Por favor, solo 10 minutos. Nos reunimos en un parque cerca de su nuevo apartamento. Ya estaba sentada en un banco cuando llegué. Por un momento, apenas la reconocí. Sin ropa de diseñador, sin maquillaje perfecto, solo un suéter desgastado y ojeras bajo sus ojos. Ethan me dejó, dijo secamente. Se llevó todo lo que pudo, la evidencia, los archivos. Lo sé, dije en voz baja mientras me sentaba, dejando espacio entre nosotras. Ella se estremeció. Así que eso es todo, continuó ella. Tú ganas. Sacudí la cabeza. Esto nunca se trató de ganar. Se giró hacia mí, con sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Entonces qué quieres? Preguntó. Te daré dinero. La mitad de todo. Más de la mitad. Solo retira la demanda. Por favor, deja que esto termine. Dejé escapar un suave suspiro. ¿Realmente crees que esto se trata de dinero? Una sonrisa triste cruzó mi rostro. No, dije, nunca lo fue. ¿Entonces qué? Susurró ella. Me giré para mirarla plenamente. Quiero la verdad. Se quedó inmóvil. Mírame a los ojos, dije, con mi voz firme, y dime que sabías lo que papá estaba haciendo. Lo supiste durante años. Sostuve su mirada. Y no dijiste nada. Su rostro se desmoronó. Durante un largo momento, no pudo hablar. Y luego, apenas por encima de un susurro, lo sabía. Lo sabía todo, susurró Victoria. Y fui demasiado egoísta para que me importara. Las palabras quedaron en el aire entre nosotras. Pesadas, irreversibles. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. Soy tu hermana.
Se limpió los ojos con el dorso de la mano, con la voz temblando. Porque tenía miedo, dijo ella. Si hablaba, terminaría como tú. No me moví. La invisible, continuó ella. La que nadie quería. Dejé que esas palabras se asentaran. Realmente se asentaran. Luego me puse de pie. Cuando estés lista para asumir la responsabilidad, dije con calma, para asumirla realmente, ya sabes dónde encontrarme. Extendió un poco la mano. Esquiler, por favor. No. Me di la vuelta y me alejé. Esta vez, no miré hacia atrás. La sala del tribunal estaba llena el día de la audiencia. La historia se había difundido más de lo que jamás imaginé. Los reporteros llenaban las filas traseras. Personas que solían llamarse amigos de mis padres estaban dispersas por la sala, fingiendo que no estaban allí para ver cómo todo se desmoronaba. Me senté junto a Ethan Cross. Margaret estaba a mi otro lado. Al otro lado del pasillo, Victoria estaba sentada entre sus abogados, con los hombros tensos y su confianza desaparecida. Se veía más pequeña. Mi madre no estaba allí. No me sorprendió. Los procedimientos avanzaron rápidamente. Ethan lo expuso todo con precisión, el testamento original, el informe forense, el diario, los correos electrónicos. Cada pieza se construía sobre la anterior hasta que la verdad no solo fue clara, sino innegable. Los abogados de Victoria intentaron interrumpir, intentaron cuestionar, intentaron crear dudas donde no las había, pero había demasiada evidencia y todos en esa sala lo sabían. El momento en que todo cambió llegó cuando Ethan subió al estrado. Habló con calma, con cuidado, con claridad. Sí, su esposa había sabido sobre el testamento falsificado. Sí, ella había ayudado a ocultarlo. Sí, él tenía pruebas, correos electrónicos, registros financieros, documentación. Cuando terminó de hablar, la sala del tribunal quedó en completo silencio. Ni un solo sonido. El juez llamó a un breve receso. Salí afuera, necesitando aire, necesitando espacio, y me encontré cara a cara con la tía Linda. Solo quiero que sepas, dijo en voz baja, que te creo. La miré, sorprendida. Creo que la mayoría de nosotros te creemos ahora. Antes de que pudiera responder, nos llamaron de nuevo adentro. El juez no nos hizo esperar. Ya había tomado su decisión. Miró los documentos una última vez antes de hablar. Es el fallo de este tribunal. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Que el testamento presentado bajo el nombre de Daniel James fue obtenido mediante fraude y tergiversación. Una pausa. El testamento original de Charles Whitmore Sr. queda por la presente restituido. Las palabras resonaron. El patrimonio será redistribuido de acuerdo con sus términos auténticos. Por un momento no pude respirar. Luego me golpeó, alivio. Agudo, abrumador, final. Se había acabado. Después de todo, las mentiras, la manipulación, los años de ser invisible, finalmente se había acabado. Ethan se giró hacia mí y estrechó mi mano. Margaret me estrechó en un abrazo tranquilo y firme. Al otro lado de la sala, Victoria se quedó completamente inmóvil, mirando hacia adelante, como si no pudiera procesar que todo hubiera cambiado. Encontré a mi madre sentada en un banco fuera del juzgado. No había entrado, pero había estado allí todo el tiempo esperando. Me senté a su lado sin decir nada al principio. Se acabó, dije finalmente. Asintió débilmente. Lo sé, susurró. Lo escuché desde el pasillo. Nos sentamos allí en silencio. La gente pasaba a nuestro lado, sus conversaciones mezclándose en un zumbido distante. Ninguna de las dos se movió. Ninguna habló. Solo sentadas allí tras las secuelas de todo lo que finalmente había salido a la luz. No espero que me perdones, dijo mi madre en voz baja. Sé que no lo merezco. La miré. ¿Entonces qué quieres? Se giró hacia mí plenamente esta vez. Me miró de verdad, tal vez por primera vez en mi vida. Quiero que sepas que te amé, dijo ella, todos los días, incluso cuando no podía demostrarlo. Su mano temblaba mientras se acercaba a la mía.
Sé que eso no arregla nada, continuó ella. Sé que te fallé en todos los sentidos en que una madre puede fallar. Tragué saliva. ¿Entonces por qué no me protegiste? Cerró los ojos brevemente. Porque fui débil. La palabra cayó entre nosotras como una confesión. Tu padre controlaba todo, dijo ella, el dinero, la casa, nuestra vida entera. Cuando amenazó con dejarme sin nada, le creí. Las lágrimas corrían por su rostro. Tenía tanto miedo de perderlo todo que te perdí a ti en su lugar. No hablé. No estoy pidiendo perdón, dijo ella. Estoy preguntando si hay alguna oportunidad en absoluto de que podamos empezar de nuevo. Me quedé allí sentada pensando, sin reaccionar, pensando, ¿podría perdonarla? ¿Podría confiar en ella? ¿Podría algo real crecer de las ruinas de 32 años de silencio y dolor? No tenía esas respuestas, todavía no. No puedo prometer nada, dije lentamente. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. Su mano se cerró alrededor de la mía. Cálida, real, por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Se sentía genuino. Lo estoy, susurró ella. Prometo que lo estoy. No era perdón. No era sanación, pero era algo. Era un comienzo. 3 meses después del veredicto, volví a saber de Victoria. No a través de abogados, ni a través de amenazas, solo un mensaje, ¿podemos vernos? Se había mudado a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Todo en su antigua vida había desaparecido, el lujo, el espacio, la imagen. Lo que quedaba era simple, un sofá, una mesa pequeña, cajas todavía sin desempacar. Cuando abrió la puerta, apenas la reconocí. Se veía más delgada, más silenciosa y había algo en sus ojos que no había estado allí antes. No pensé que vendrías, dijo ella. Yo tampoco, respondí. Nos sentamos una frente a la otra en la mesa de su cocina. Me ofreció café. Asentí. El divorcio se ha finalizado, dijo ella, envolviendo sus manos alrededor de la taza. Ethan se quedó con la casa, la mayoría de los activos. El acuerdo prenupcial no me protegió realmente una vez que todo salió a la luz. No supe qué decir, así que no dije nada. He estado viendo a un terapeuta, añadió después de un momento, dejando escapar una risa suave, casi sin humor. La primera vez en mi vida. Se miró las manos. Resulta que ser el hijo dorado también te arruina, solo que de una manera diferente. Me encontré con sus ojos. ¿Se supone que eso debe hacerme sentir lástima por ti? No, dijo ella rápidamente. No es una excusa, es solo una explicación. Dejó la taza. Sabía lo que papá estaba haciendo, dijo en voz baja. Lo sabía. Su voz temblaba. Y elegí quedarme callada porque tenía terror de perder mi lugar, de convertirme en ti. Las palabras no dolieron como antes. Simplemente se asentaron. Esa es la verdad, dijo ella, la parte más fea de la misma. Te vi pasar por todo y me dije a mí misma que no era mi responsabilidad. El silencio llenó el espacio entre nosotras. ¿Entonces ahora qué? Pregunté. Respiró temblorosamente. Ahora intento ser alguien diferente, dijo ella. No espero perdón. No lo merezco. Me miró. Pero necesitaba que supieras que lo siento por todo. Estudié su rostro. Lo estudié de verdad por primera vez sin ira. No puedo perdonarte, dije, todavía no, pero tampoco voy a pasar mi vida odiándote. Sus hombros bajaron un poco. No fue un cierre, pero fue algo. 6 meses después, mi vida se veía completamente diferente. El patrimonio se había liquidado, y por primera vez en mi vida, finalmente recibí lo que siempre había sido mío. No eran los millones que Victoria tuvo una vez, pero era suficiente. Suficiente para pagar cada deuda que me había estado agobiando durante años. Suficiente para dar el pago inicial de un pequeño condominio propio. Suficiente para sentir finalmente que podía respirar sin algo presionando mi pecho. Pero la verdad es que el dinero no fue lo que me cambió. Comencé terapia. Terapia real, 2 veces por semana.
De esa en la que no solo hablas, sino que desempacas todo lo que has estado cargando durante décadas. 32 años de que me dijeran de 100 maneras diferentes que yo no era suficiente. No es fácil. Algunos días salgo de esas sesiones sintiendo que me han desarmado y vuelto a armar de una manera que todavía no entiendo del todo. Pero estoy aprendiendo sobre los límites, sobre el valor propio, sobre la diferencia entre tratar de ganar amor y esperar ser tratada con respeto. Mi mamá y yo almorzamos juntas cada 2 semanas ahora. Es incómodo a veces. Ambas estamos aprendiendo a hablar con honestidad después de una vida de silencio. No es la madre con la que solía soñar, pero está tratando de convertirse en la que debería haber sido. Y por ahora, eso es suficiente. Victoria me envió una tarjeta de cumpleaños el mes pasado. La primera que me ha enviado. Adentro escribió: todavía estoy descubriendo quién soy sin la sombra de papá. Espero que me des tiempo. No he respondido, pero tampoco la tiré a la basura. Margaret se ha convertido en algo que nunca esperé, familia, de la que realmente aparece, de la que dice la verdad. Cenamos todos los domingos. Me cuenta historias sobre mi abuelo, sobre el hombre que mi padre podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Hace unos días, mi compañero de trabajo Daniel me preguntó algo: ¿te arrepientes de algo de esto? Lo pensé. Realmente lo pensé. Y luego dije que no. Porque durante 32 años viví la historia de alguien más. Seguí reglas que no sabía que existían. Interpreté un papel que ya había sido escrito para mí. Pero ahora, sonreí. Ahora finalmente estoy escribiendo la mía. Y por primera vez, es una historia que realmente quiero leer. Aprendí que el silencio puede moldear silenciosamente una vida entera. Y la verdad, no importa cuán dolorosa sea, es la única manera de recuperarla. ¿Qué haría usted si descubriera que su lugar en su propia familia fue decidido mucho antes de que tuviera voz? ¿Se quedaría callado o finalmente hablaría? ¿Se quedó conmigo hasta el final? Gracias por estar aquí. Realmente importa. Si esta historia significó algo para usted, un simple me gusta, un comentario o una suscripción de su parte podría ayudar a alguien más allá afuera a encontrar el valor que le ha faltado.